Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de Economía Empresarial. Mi nombre es Brandon Vázquez Valencia y en esta primera unidad veremos los conceptos básicos de la economía. Más adelante te platicaremos sobre la micro y la macroeconomía como los pilares fundamentales de lo que es el estudio en la economía empresarial. Pues bien, la economía empresarial tiene como primer objeto de estudio la forma en cómo se distribuyen los recursos en una sociedad, esto desde el punto de vista de la economía como tal. Recordemos que la palabra economía viene de las voces oikos y nomos, lo que significa administrar la casa. En este sentido, el objeto de estudio de la economía empresarial como tal vendría a ser cómo es que se distribuyen los recursos dentro de la empresa para que ésta logre sus objetivos de mercado y desde luego que produzca utilidades. El concepto de utilidad desde el punto de vista económico tiene una connotación un tanto distinta a lo que vienen siendo las ganancias en términos financieros, pero eso lo analizaremos con calma en su momento. Mientras tanto, el objeto de estudio de la economía, reiteramos aquí, entonces es la administración de los recursos. El campo de estudio de la economía se conforma por lo que son las familias o la sociedad como tal, las empresas, el gobierno, cómo es que ellos interactúan o interaccionan para poder llevar a cabo el flujo de la economía y que ésta a su vez tenga un movimiento o un ciclo, como también es la forma en cómo la estudiamos. El método de estudio de la economía es el método científico. ¿Por qué el método científico? Porque la economía parte de la observación de los fenómenos y entonces la economía busca dos cosas: describir lo que es decir, lo que está sucediendo como un efecto de afirmaciones positivas, y describir por otro lado lo que debería ser o lo que debería resultar. Llamémosle a esto afirmaciones normativas. De ahí que tendríamos economía positiva y economía normativa como tal. La economía también busca probar y comprobar modelos hipotéticos para poder describir cómo es que se comportan los fenómenos de interacción social entre personas, entre gobiernos, mercados y empresas. Y de ahí derivaría lo que es el estudio de la econometría, la estadística también como parte fundamental para poder entender los fenómenos económicos, la repercusión de los mismos. En fin, entonces nos debe de quedar claro aquí que la economía tiene una base de método científico para explicar, ya decíamos, lo que debe ser y lo que es en el mundo en cuanto a la toma de decisiones que las personas o los agentes económicos llevan a cabo. Ahora bien, la economía tiene un problema que resolver muy importante, que es el de la escasez. ¿Y qué es la escasez o por qué la escasez? Bueno, el problema económico surge porque las necesidades de las personas, de todas las personas, son virtualmente ilimitadas. Es decir, cuanto más consumimos, cuanto más compramos, cuanto más tenemos, más deseamos, más queremos y entonces demandamos muchos más bienes. Entonces, mientras los recursos para satisfacer nuestras necesidades son limitados, y por eso también los bienes económicos lo son, entonces estos últimos se vuelven escasos. Para ponerlo todavía en una perspectiva más clara, imagine usted que tenemos en una sociedad de 50 millones de personas, por ejemplo, que serían los habitantes, pongamos una cifra un tanto hipotética de que son 50 millones de habitantes los que hay en territorio nacional. Y estos habitantes demandan cada vez más consumos de energía eléctrica, productos como azúcar, como huevo, como leche, en fin. Y mientras que los gobiernos, las empresas o las industrias están en la fase de la producción, pues las personas siguen aumentando en términos de población. La población aumenta y los recursos para alimentar a la población o para satisfacer las necesidades pues son muy limitados. ¿Por qué esta desproporción? Pues bueno, porque las personas, pues ahora sí que como los chapulines, nos multiplicamos y consumimos y demandamos más bienes. Y las industrias o las empresas van a un ritmo distinto de fabricación y de producción y comercialización. También esto tiene que ver por las decisiones que los gobiernos toman en cuanto a qué sectores económicos dan apoyo y cómo se desarrolla la economía.
Y esta disparidad entre lo que queremos y lo que necesitamos y lo que obtenemos se ve reflejado en la escasez. También desde la economía la escasez tiene un sentido más amplio. Por ejemplo, en una economía en donde todos podemos tener todos los bienes que querramos, estos bienes, al ser abundantes, al tener disposición plena de ellos, pues pierden valor económico. Es decir, como por ejemplo, supongamos que tenemos una cantidad impresionante, que bueno, ojalá así fuera, ¿verdad? Pero que tuviéramos una cantidad impresionante de agua en todas partes, pues el agua ya no tiene valor. Pero ¿qué tal si nos vamos a una parte desértica donde no hay agua? El agua entonces adquiere otra dimensión. O sea, al volverse un recurso escaso que no todo mundo tiene, tiende a encarecerse o se vuelve mucho más difícil de adquirir. Por lo tanto, la escasez es aplicable a aquellas cosas que son útiles, aquellas que más se necesitan, por ejemplo, los alimentos, los elementos de higiene, la ropa, la vivienda, como ya decíamos, la electricidad, en un ejemplo del agua, el gas, el teléfono. En economía se considera útil a todas aquellas cosas que tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas y que abarcan dos dimensiones. Por un lado hay una cantidad de cosas útiles a nuestra disposición y que llamamos recursos o medios, y por otro lado las necesidades que estas cosas están dispuestas a satisfacer. Entonces el concepto de escasez se refiere a una determinada relación entre los medios, es decir, los recursos económicos, y los fines, que son las necesidades. Pero como retomamos la idea principal, somos muchos ya en el planeta y como somos muchos, demandamos muchos recursos para satisfacer nuestras necesidades, y pues la naturaleza a veces no nos da del todo, o la manera en cómo explotamos los recursos no es lo suficientemente eficiente, no hay eficiencia en ese sentido, y por esa razón tenemos este problema económico que no se ha resuelto, como lo es la escasez. Incluso las naciones más ricas, más poderosas, tienen algunos problemas de escasez, o problemas de escasez ya sea de recursos o de recursos humanos, de recursos tecnológicos o de otra índole. Y por ejemplo, nuestro país, aunque es muy rico en recursos naturales, tiene una escasez muy importante en tecnología o en desarrollo tecnológico. Por eso es que mencionamos que la escasez tiene todavía una connotación más amplia en ese sentido, y es un problema que la economía trata o está tratando de resolver. Bien, entonces, ¿qué hemos apreciado hasta este momento? Hemos apreciado que la economía es la administración de los recursos en el hogar, es la definición etimológica. Aplicada al contexto empresarial, tiene que ver en cómo se distribuyen los recursos para la producción y comercialización. Esto nos haría entender el objeto de estudio. El campo de estudio de la economía y uniéndola con la economía empresarial serían las sociedades, cómo las empresas y el gobierno interactúan como agentes económicos o para las decisiones económicas. De ahí partimos a que el método de estudio de la economía es el método científico, porque partimos de la observación de los fenómenos, tratamos de comprobarlos y de describirlos a través de modelados matemáticos. También aquí las matemáticas tienen una relación preponderante e muy importante, así como la estadística. Y finalmente todo ello es porque en economía tenemos un problema muy importante, que es la escasez. La escasez de los recursos para satisfacer la inmensa necesidad humana que hay de consumir. Y de ahí el problema económico, que aún no se resuelve y que sigue siendo pues objeto de estudio de la ciencia económica. Algunas escuelas que nos han dado adoctrinamiento o nos han aportado hechos importantes sobre cómo la economía ha evolucionado desde sus inicios serían las siguientes. Si estamos tomando aquí escuelas que son ya prácticamente de mitad del siglo pasado hasta nuestros tiempos, y comenzaríamos hablando, por ejemplo, del mercantilismo. El mercantilismo es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y más prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Entonces el mercantilismo dio origen a grandes potencias que más adelante, con tener mejores recursos entre oro y plata, se volverían pues mucho más poderosas. Del mercantilismo brincamos a la escuela fisiocrática o con los fisiócratas. Los fisiócratas se denomina fisiocracia a la considerada como primera doctrina económica de la historia mundial.
Surge en contraposición a los principios mercantilistas a mediados del siglo XVIII, y esta tiene su surgimiento en Francia. A diferencia de los mercantilistas, es decir, a diferencia de estos cuates de aquí, los fisiócratas entienden que la grandeza de un estado no guarda relación con la cantidad de oro y plata acumulados, sino con la disposición y extensión de la tierra para cultivar, la abundancia de los graneros y con los espacios de extracción de minerales a explotar. Es decir, aquí el fisiocratismo da más importancia al cultivo de la tierra, y dicen estos señores fisiócratas que es más importante tener extensiones de tierra que cultivar que minas de oro que explotar. Bueno, ese es el pensamiento de esta época, que tiene lugar en el siglo XVIII. Y ya más centrados para acá en doctrina con política económica y social, nacida a finales del siglo XVIII, ya en lo que sigue la evolución de la economía, encontramos al liberalismo. Y el liberalismo defiende la libertad del individuo y una intervención muy mínima del Estado en la vida social y económica. El liberalismo económico defiende la libertad de los precios en el mercado, es decir, aquí es donde se vería el laissez-faire a plenitud, el dejar hacer, dejar pasar, y que los propios mercados regulen sus precios y los propios mercados determinen las condiciones de competencia. Eso es lo que un liberalismo persigue. Hoy en día tenemos una nueva versión, por eso se le llama neoliberalismo, de estas prácticas recurrentes en lo que fue los finales del siglo XVIII y ya aparte del XIX, lo que es la práctica del liberalismo, y que bueno, da mucha importancia al capital económico y la riqueza. Y a propósito de ello vendrían las teorías y las corrientes de Adam Smith, David Ricardo, sobre lo que es la riqueza de las naciones, y que convendría aquí estudiar un poco más a fondo. Continuamos con la división de la economía. A propósito de estudiar la economía más a fondo, la economía se divide en dos grandes ramas: microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es la parte de la teoría económica que estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Pues los consumidores o los empresarios. Y entonces los aspectos fundamentales de los fenómenos económicos, de lo que sucede en los mercados con las decisiones de compra, de consumo, etcétera, y lo que tiene que ver con cómo las empresas llevan a cabo su función de producción, básicamente es un campo de estudio de la microeconomía. La microeconomía está muy orientada a cómo los mercados se mueven, y estos determinan los precios, cómo se lleva a cabo la actividad de comercio desde sus unidades básicas, y sobre todo con las decisiones de consumo, cómo se distribuyen los ingresos y cómo se puede apreciar en unidades básicas la oferta y la demanda de bienes y servicios. De hecho, parte de la microeconomía es lo que veremos en nuestra siguiente unidad. Por otro lado, la macroeconomía estudia las magnitudes agregadas totales o globales, para ponerlo en términos más sencillos, es decir, a términos nacionales, cómo es que funciona la economía en una serie de decisiones agregadas, en una serie de decisiones en conjunto, en donde el Estado tiene mucha participación y mucha influencia. Entonces, la macroeconomía no solamente se queda con estudiar lo micro, sino que ve Producto Interno Bruto, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto, la renta, el ingreso, a nivel social, cómo es que se han comportado, y más recientemente el fenómeno de la globalización, podríamos apreciarlo también como parte de lo que es el estudio de los agentes macroeconómicos. ¿A quién le debemos la división de la economía en estas dos grandes ramas? Pues bueno, resulta que en 1938 John Maynard Keynes, o Keynes, como algunas personas prefieren llamarlo, John Maynard, este señor divide la economía en estas dos grandes ramas, y en 1938 es nominado al Premio Nobel de Economía, y bueno, el señor se dio el lujo de rechazarlo, pero gracias a él tenemos esta división de la economía que ha dado pues muchas aportaciones en cuanto a cómo evolucionamos como sociedad, en términos de entender la economía como parte de nuestro pues ritmo habitual de tomar decisiones en la vida.
Ahora bien, para concluir nuestra unidad número 1, ya hemos hablado ahora del concepto de escasez y decíamos hace unos momentos que el problema más importante de la economía es la escasez. Este es el eje central de nuestra unidad, el problema de la escasez. ¿Qué va a hacer usted como actividad de estudio y de aprendizaje? Pues va usted a elaborar una lista de gastos y de ingresos en el hogar. Por un lado, en una tablita puede usted colocar de este lado lo que son sus ingresos y de este lado sus egresos. Y va usted a encontrar cómo los egresos tienen que superar forzosa y necesariamente el valor de los ingresos. Es decir, gastamos demasiado en muchas cosas y tenemos pocos ingresos o pocas fuentes de dinero para poder destinarlo a estos gastos. Lo que tiene usted aquí que demostrar en una simple tabla del concepto de escasez en cómo se administra la economía en los hogares. Recordemos que las mejores administradoras del hogar pues son las amas de casa en general, y de hecho la mujer está comprobado que es la más indicada para poder administrar eficientemente los recursos. Y bueno, entonces nos llevaría esto a tomar decisiones. ¿Cómo resolvemos el problema de la escasez cuando los recursos, valga la redundancia, pues son escasos? Aquí tomamos decisiones. Por ejemplo, si tenemos que comprar entonces 2 pares de zapatos, solo compramos uno porque tenemos necesidad de comprar azúcar y café, y ya estamos entonces eligiendo un bien por otro y tomando decisiones económicas. Aquí habría que agregar a esta tablita que le acabo de mencionar cómo es que usted resuelve el problema de la escasez de recursos. Eso lo dejamos aquí para que usted lo desarrolle. Y también explicar cuáles considera que son los problemas económicos más graves de México. Esto en un sentido, digamos, muy macro, muy amplio. Si hablamos de que la escasez es un problema también de unidades micro o de los individuos y de las familias a nivel macro, bueno, ¿qué está pasando con nuestro país? Tenemos problemas económicos graves. ¿Cuáles considera usted que son? Anótelo aquí y desarrolle sus propias ideas al respecto. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarles en esta primera unidad de nuestro curso de Economía Empresarial y nos estamos viendo en nuestro siguiente video.